sin más dilación al siguiente conferenciante, a mi amigo, me precio de ser su amigo, José Luis Bernal, a quien no conocía personalmente desde hace tantas décadas como a mis amigos de Alicante. Pues nuestro conocimiento creo que no llega a 2 décadas, más o menos. Pero tengo clarísimo que los menos años, esos menos años de contacto profesional, no disminuyen en absoluto la cordialidad constante de nuestra relación. La admiración que siento, no solo por tus investigaciones, las investigaciones de este importantísimo catedrático de la Universidad Española, en este caso de la Universidad de Extremadura, sino por la admiración que siento por tu talante personal, por tu carácter sereno, por tu carácter bondadoso. Si me permites que te diga esta cuestión, siempre me gusta dotar un poco de las presentaciones al principio de ese tono cercano, ¿no? Recordarás además, supongo, nuestro primer encuentro en Córdoba, en el Congreso de 2007, dedicado a las conexiones entre los autores del 27 y América. Ahí hablaste, como no, de Gerardo Diego. Coincidimos con muchos colegas, entre ellos, pues el próximo conferenciante, Javier, que habló de Pedro Salinas, Javier Díaz de Revenga, a quien también vi por primera vez en esa ocasión. Así que bienvenidos de nuevo, ¿no?, a esta Córdoba virtual, como dije ayer, a los dos. Si relativizamos, y a ciertas edades hay que hacerlo, esto de relativizar, no han pasado tantos años desde 2007. Yo no considero al menos que hayan pasado tantos años. Desde entonces, José Luis ha seguido a un ritmo imparable, acrecentando su prestigio académico. Y además debo agradecerte, y ahora lo hago públicamente, que me hayas ido enviando, no todo el mundo es así, pero me has ido enviando todas tus ediciones y estudios sobre los jóvenes poetas de los años 20, especialmente sobre Gerardo Diego, del que yo creo que eres el máximo experto. Bernal fue elegido en 2016 miembro de la Real Academia de Extremadura de las Letras y de las Artes. Es autor y o editor de más de 30 libros, entre los que se incluyen ediciones críticas. Yo no voy a cansar aquí en la presentación porque tengo la voluntad firme de hacerlas breves. No voy a dar títulos, porque son muchos además, tanto en el caso de este conferenciante como en el siguiente conferenciante y como los dos anteriores. Pero diré que estos estudios, monografías, están dedicados, ediciones también, a la literatura española contemporánea, fundamentalmente. Y, como dije hace un momento, a temas relacionados con la generación del 27 y con las vanguardias históricas. Sus más de 100 artículos en revistas, actas, volúmenes colectivos, además de gran prestigio, tanto nacionales como extranjeros, consolidan una carrera investigadora contundente y coherente. Eso no siempre es así. Contundente y coherente. A veces se publica como si uno estuviera haciendo churros, y este no es el caso de José Luis Bernal. Lo mismo puede decirse de sus intervenciones en cursos y conferencias en España y en otros países europeos. Ha impartido conferencias en Alemania, en Italia, en Francia, en Bélgica, en Austria, en Polonia, en Portugal. Y, bueno, no se le ha olvidado Hispanoamérica. También ha llevado sus investigaciones a México, a Argentina, a Chile. Ha participado en una docena, esto es mucho, una docena de proyectos de investigación competitivos, financiados, además, y es miembro de comités de publicaciones de diversas instituciones y de comités de redacción de revistas de su especialidad, españolas y extranjeras. Entonces yo te doy las gracias porque hayas aceptado esta invitación para venir a esta pantalla, cuya herramienta Blackboard Collaborate emite desde Córdoba, desde la Universidad de Córdoba. Y además creo que lo vamos a pasar muy bien, entre bisectores, ceros, esferas y todo este tipo de cosas con las que tienen que ver tus dos tus 2 octavas de Perito en Lunas. Creo que va a ser un buen comienzo de tarde. Así que te doy la bienvenida de nuevo y cuánto es. Muy buenas tardes a todos. Querido Joaquín, muchísimas gracias por tus palabras. La amistad hace estas cosas y provoca decir de los amigos cosas hermosas. Yo me siento también muy orgulloso de esa amistad
Y bueno, quiero agradecerte a ti el que me hayas invitado siendo casi un espontáneo en este magnífico ruedo que, como vimos ayer, se ha creado en torno a Miguel Hernández y el neogongorismo. Yo me siento un poco espontáneo al lado de estos maestros, ya se lo dije ayer a Carmen y al profesor Rovira, y hoy se lo diré a mi querido Javier. Me siento un espontáneo y entonces voy a procurar que mi faena sea lo menos desastrosa posible al lado de tanta sabiduría de gente de la que yo he aprendido tanto. Yo acepté tu invitación porque en un principio pensaba que venir a Córdoba era un placer ineludible. Ahora estamos en Córdoba de otra manera, como tú muy bien has dicho, y quiero aprovechar para felicitarte por haber seguido adelante con este proyecto de seminario, agradecer a la Cátedra Góngora y a todas las instituciones que la apoyan, entre ellas la universidad. Quiero también mencionar a tu colaboradora Beatriz, que ha sido tremendamente eficiente en sus tareas. Quiero felicitaros por haber llevado adelante este proyecto que en los tiempos que corren no es nada fácil, ¿eh? Gracias por vuestra valentía, por haber mantenido firme este homenaje y esta idea que nació hace ya bastante tiempo. Y bueno, me siento muy orgulloso de estar aquí, aunque sea de esta manera y a través de la pantalla. Bien, voy a procurar ajustarme al tiempo y, como decía antes, que mi faena no desmerezca de la brillantez que ya hemos escuchado. Con motivo del centenario de Miguel Hernández en el 2010, del que estábamos hablando antes, los conferenciantes, se publicó en mi tierra, en Extremadura, un hermoso homenaje titulado Escarcha y Fuego, la vigencia de Miguel Hernández en Extremadura. Lo traigo a colación porque yo vengo a hablar desde ese occidente a veces tan lejano, de este Levante o de esta Córdoba lejana, porque Escarcha y Fuego yo creo que constituye una antítesis, una contraposición o contraste que define muy bien un libro como Perito en Lunas, y en realidad buena parte de la poesía de Hernández, que es ya desde el principio, y en ese libro no siempre bien entendido, Perito en Lunas, un trasunto de un binomio, de un rasgo distintivo que yo me esfuerzo en destacar continuamente para comprender la gran literatura de la Edad de Plata. Me refiero al binomio tradición y vanguardia. Un binomio que aparentemente es antitético y que yo, sin embargo, he defendido y defiendo como un rasgo esencial del 27 y de toda la poesía nueva de la Edad de Plata. Yo creo que sea un asunto secundario el hecho de que la primera obra de Hernández, y en esto me voy a centrar antes de hablar luego de esas dos octavas, como lectura de Perito en Lunas, el hecho de que la primera obra de Hernández plantee con un descaro soberbio ese diálogo con la tradición y la vanguardia, el 27 venía proponiendo desde sus inicios, ya la década de los años 20. Hay títulos sobre la obra de Hernández que han reivindicado esta tradición y vanguardia, como el homenaje del año 96 de Serge Salain y de Redbaz. El título de este seminario, como decía Miguel Hernández y el neogongorismo, vincula además irremediablemente a Hernández con el 27. El neogongorismo ha sido un lugar común en la comprensión cabal del 27, fíjese en la cantidad de hechos en torno a Góngora que atan al 27 y al gran poeta del Siglo de Oro. Incluso los que han defendido la propuesta de generación, ¿no?, como hecho generacional en el homenaje del tricentenario. Yo mismo en los años 90 planteé esta cuestión a propósito de uno de los poetas centrales del 27, que antes Joaquín ha mencionado como especialidad mía. Me va a suceder, yo creo que el gran maestro en Gerardo Diego después, mi querido Javier. Yo en los años 90 escribí un ensayo sobre el creacionismo y neogongorismo en la poesía breve de Gerardo Diego, planteando casi esta misma cuestión en el caso de Diego. Yo creo que Hernández se vincula a esto mismo, años más tarde, dada su juventud. Y esta es una cuestión que se centra en el diálogo fértil de la vanguardia y de la tradición. Es obvio que Perito en Lunas nace, aunque no exclusivamente, del deslumbramiento por la poesía gongorina de un joven aprendiz Hernández. Pero fíjese que se trata de un Góngora filtrado por la lectura y el rescate que hace el 27.
Como Diego dice en un ensayo, Nuevo Escorzo de Góngora del año 61, ensayo clave, el poeta cordobés simbolizaba para los jóvenes poetas una ejemplar actitud poética para su tarea de aprendizaje. Hernández, un lustro después de esa fecha mágica, 27, es decir, en 1932, sigue esa misma senda. Bernardo Diego creo que es una espléndida guía en este terreno. En ese texto, por ejemplo, con cierta distancia sobre los hechos, destaca la capacidad de crear, de inventar y el heroico esfuerzo de Góngora, así como, cito, la adecuación de la rica arquitectura material de sus estrofas al contenido poético que las colma. En realidad, estas opiniones estaban ya en un primitivo texto de Diego, Un escorzo de Góngora, que publicó en el año 24, un texto igualmente fundamental para ese 27 naciente. Diego señala ahí que el autor de Píramo y Tisbe, un agudo sentido del verso en sí y del arte por el arte, redime, sostiene y espiritualiza los motivos más prosaicos. Ambigüedad también a veces entre humor y poesía, con sus inevitables y peligrosos altibajos, como en algunos aspectos del arte actual. Creo que estas palabras pueden aplicarse como un guante a Perito en Lunas. En el epistolario Guillén Diego, este escorzo del año 24, junto a otras cosas que destaca Guillén, motivan las palabras de Guillén en la primera carta a Diego de la que tenemos noticia, el 5 de febrero del 24. Y en esa carta leemos algo fundamental que yo he destacado en algún otro sitio para hablar de lo que une al 27. Cito, dice Guillén, permítame pues que le llame ya amigo. Tenía deseos de escribirle, nada más que para eso, para pasar de lo latente a lo explícito, aunque esto de las generaciones es casi un mito y casi una tontería. Sin embargo, siento cada día más vivamente la convivencia con mis verdaderos contemporáneos. Sí, creo en la contemporaneidad de los espíritus. Leyendo, atisbando su Góngora, me siento tan aludido que, ¿cómo no expresarlo? ¿Cómo no sacar esta alusión a evidencia amistosa? Como he escrito en alguna parte, al 27 no le interesa tanto la poesía de Góngora en sí misma, su poética pura, cuanto la maestría, la actitud y moral poética que la sostiene y alienta, así como, por supuesto, lo que Diego llama la retórica rítmica del cordobés. Por aquí va también Miguel Hernández, que en esto tiene una intuición soberbia. El esfuerzo formal y lingüístico gongorino, su pureza revitalizadora del lenguaje poético, entusiasmó a los jóvenes que supieron rescatar de Góngora el oficio, esa sublimación metafórica y ese proceso de interiorización o toma de conciencia metapoética, que es también fundamental y será clave en Miguel Hernández. De nuevo, Diego expresa lo que muchos otros sintieron al leer un texto como Las Soledades, una impresión que trasciende al mero lector culto o erudito. Cito, el goce inhabitual de la sorpresa, el fulgor vivísimo de la imagen o la metáfora, unas veces captada exactamente, otras ambigua y misteriosa, y por lo mismo llena de prestigio. Había en nuestra sensibilidad una mezcla de tradicionalidad y de futurismo. Esto lo he citado de una conferencia que ha estado inédita mucho tiempo, Góngora y la poesía moderna española, también del año 61. Miguel Hernández va a experimentar este mismo proceso, pero enriquecido, pues no solo encuentra un Góngora resucitado, sino los resultados de ese aprendizaje singular del 27, como atestiguan, y ya se citó ayer, sus lecturas de Calicanto, del Cántico de Guillén, o de la fábula de Xiseda. Es un texto coetáneo en su publicación de Perito en Lunas, pero cuyos anticipos, que son los que pudo haber conocido Hernández, se datan ya desde los años 20. En concreto, el año 27, en el número Homenaje del Litoral, se publica El tiempo central de la fábula de Diego Amor. En realidad, cuando aparece Perito en Lunas en 1933, en la ya citada edición de Sudeste, la poesía del propio 27 estaba ya en otra cosa. Pero, y esto me interesa destacarlo, no hay que olvidarse no solo de esa cortísima edición de la fábula de Diego, solo 50 ejemplares en México en el año 32, sino también de un texto de un estricto contemporáneo de Hernández, mi paisano Antonio Rodríguez Moñino, que va a publicar una rarísima y corta edición de un poema titulado Pasión y muerte del arquitecto, tiempo apócrifo de la fábula de Xiseda, que es una continuación o un guiño al texto de Diego.
Ambos poemas están escritos en dificilísimas sextas rimas. O tampoco hay que olvidar que en esos años republicanos estaban proliferando reediciones de fábulas mitológicas áureas en las colecciones de la nueva literatura. Hernández, pues, se inserta, y esto es lo interesante, años después del tricentenario gongorino, y no tan fuera de tiesto como pudiera pensarse, es decir, con toda la intención del mundo en el neogongorismo que el 27 reivindicó, como si quisiera, unos cuantos años después, recorrer ese mismo camino, esa misma experiencia, probablemente por pura admiración de esos grandes poetas. Perito en Lunas es, para cualquier lector, una exhibición de dominio técnico en el uso de una estrofa clásica como la octava, por muchas variantes que introduzca, y en el lenguaje metafórico exacerbado. Su demostración de ingenio y retoricismo era una manera valiente de reivindicarse, como se decía ayer. Usando una imagen agrícola, y nótense que las resonancias de los ciclos lunares afectan a la vida del campo en ese título, Perito en Lunas, Hernández yo creo que quiere injertarse con decisión en ese tronco espléndido de una tradición inmediata, la del 27, cuya savia se alimentaba, como decimos, de la tradición y de la vanguardia. Claro está que esa poesía tallada y trufada de exquisiteces metafóricas sublima un mundo vulgar, campesino, cuando en una realidad o una vida odiosa para el poeta de la que éste quiere escapar y que le plantea un conflicto vital durísimo en esos años de iniciación y aprendizaje, pero también es inevitable vincular su elección y su ejercicio lírico en Perito en Lunas con la voluntad del poeta de insertarse, como decía, en esa tradición inmediata, la del 27 y la nueva poesía. Sin embargo, como sabemos muy bien por las cartas del poeta, la recepción del libro, ayer hablamos de esto, fue frustrante. Entre otras cosas, se dio de bruces, como él dice, con un paladar poético que no había pasado de campo amor. En realidad, el eco del libro, como decía Carmen Alemany ayer, para un poeta primerizo y desconocido, no fue tan malo, pero él, claro, tenía otras expectativas. Las 42 octavas seleccionadas en el libro se titularon, como ayer nos mostró genialmente José Carlos Rovira, Poliedros. Un título que, como él nos explicó, el poeta comunica a finales del 32 a Raimundo de los Reyes. Ese título, Poliedros, como se decía ayer, rememoraba sin duda las maneras de la vanguardia histórica, por su filiación geométrica tan ligada a las maneras cubistas. Ese significado geométrico con que se presentan las octavas del libro evidencia en la intención de Hernández su filiación estética, su mirada renovada sobre Góngora, a la manera del 27. Hernández se plantea el libro como un reto, no exento de provocación, en varios sentidos, como luego diré, en fin, como un ejercicio poético difícil, más que propiamente como un homenaje a Góngora, exactamente igual que lo que habían hecho los del 27. No se olvide cómo en la famosa carta a Lorca, también se dijo ayer, él habla de ese, a pesar de su aire falso, de Góngora. O incluso Salinas, en su reseña de Índice Literario, aclara muy bien esa vinculación gongorina del poeta. Nótese que ese ejercicio poético difícil es clave en la poesía primera y en el esforzado aprendizaje del poeta, como señaló muy bien Carmen Alemany en ese proceso de escritura de Hernández. Perito en Lunas es, pues, una gimnasia de poeta y de lector. Ahora el joven lector que leyera a Góngora con 17 años, al hilo del centenario, los tomos del Rivadeneira, Góngora, como he dicho, reivindicado por el centenario del 27, levanta la voz con un poderío y seguridad deslumbrantes, porque el libro es un libro enteramente en octavas. Yo creo que aquí radica otra de las bazas de su valentía y de las rarezas de él. Y además parece concebido, ayer habló José Carlos de esto, también como un solo poema dividido en estrofas, tal y como el perspicaz Diego, ahora volveré sobre esto, apuntó en ese texto sobre Hernández del año 60. Y eso pese a que la primera edición aparece con las octavas sin numerar. Es verdad, como ha señalado la crítica, Sánchez Vidal, Rovira, etcétera, Carmen Alemany, Hernández manejó un material mucho más amplio con metros distintos, como las décimas de influencia guilleniana, pero no es menos cierto que no solo eligió un título espléndido al final, Perito en Lunas, frente al Poliedros inicial, sino que bajo ese título agrupó finalmente 42 octavas. Y yo creo que esta elección y selección no solo deben explicarse por las restricciones del editor, esto es, por el número de páginas que, según el contrato, el libro debía de tener.
Es bien sabido que Hernández borró los títulos de las octavas en la primera edición del libro, luego lo veremos, voy a poner una imagen de las dos octavas que voy a leer, tomadas de esa primera edición. Y, como ayer se dijo también, voces muy autorizadas han manifestado que muy pocos, yo diría que nadie, habría sido capaz de desentrañar los acertijos antes de conocerse los títulos de los poemas ya en los años 60, gracias a Cano Ballesta, por la anécdota que ya se ha comentado aquí. Ello hubiera implicado adivinar esos acertijos, adivinar esas claves, hubiera implicado un conocimiento profundo del tejido metafórico hernandiano, que estaba en ciernes en ese primer libro, y por supuesto, yo creo que algo de suerte para lidiar con cierta arbitrariedad presente en la construcción metafórica de las octavas, totalmente lícita en un poeta joven y ambicioso. Es obvio también que nuestro poeta partía de un mundo natural lleno de cosas cercanas, ayer hablamos de esto también, amadas, que inspiran el poema, que somete el elemento referencial a una presión metafórica cultista, gongorina, vanguardista. Se ha hablado también de las greguerías de Ramón, no exenta de juego o del aliento que inspira a las viejas adivinanzas que forman parte de ese rico proceso educativo popular que despierta el ingenio y la inteligencia, como ya veíamos en la literatura medieval. Hernández creo que está lejos del famoso inteligencia, dame el nombre exacto de las cosas de Juan Ramón, pero sus poemas de perito son hijos directos de aquella enseñanza sobre la que se cimenta la poesía pura del 27. No en vano Juan Ramón es uno de los grandes modelos, referencias. El poeta expresa en una prosa muy interesante mi concepto de poema, una prosa fechable entre el 33 y el 34, posterior a nuestro libro, que, a diferencia de la poesía profética, que ha de ser clara, en el resto se trata de, cito, con una frase maravillosa de Hernández, ilustrar sensaciones, solear cerebros con el relámpago de la imagen de talla. De hecho, la comparación que hace Hernández entre el acto de fe que se hace ante el poema creado y el misterio del Santísimo Sacramento, a mí me ha recordado la novena definición de la poética de Gerardo Diego en la famosa antología del 32 que pudo conocer Hernández, y que dice, creer lo que no vimos, dicen que es la fe, crear lo que nunca veremos, esto es la poesía. Diego hablaba del creacionismo. Pero volvamos al reto lector de las octavas. Yo creo que hoy es ya imposible hacer la prueba de ver quién daría en el clavo de adivinar el motivo de cada octava. Yo, como muchos otros lectores, leí Perito después del 62. Pero no me negarán que no está al alcance de cualquiera adivinar que un barbero es un blanco narciso por obligación, o ver en el aunque púgil combato domo trigo a un panadero golpeando la masa, o unos labradores en descanso dominical, en Barbiecho domingo claros bozos, o a toreros en los émulos imprudentes del lagarto, o al gallo en coral canta la noche por un filo, a la palmera en el anda columna en un desenlace de surtidor, o bien llamarla el camello más alto de Canela, o ver a la sandía en un rojo desenlace negro de hoces, o el pozo en el subterráneo quinqué cañón de canto, o las veletas en las danzarinas y etíopes celestes, o llamar al mar agrios huertos azules limonares de frutos y dorados corredores, o a la granada tragedia de aglomerados rojos zares, de ahí que al abrirse en sea como revoluciones en los huertos, o llamar a las veletas Bakers más viudas, en referencia a la famosa bailarina Josephine Baker, o llamar sexo sencillo que se afloja al grifo de la cuba en la octava barril y borracho. La afiliación hermética vanguardista del libro, que la crítica también ha destacado, es absolutamente innegable. El mencionado Gerardo Diego, este era el texto al que me refería antes que mencionó ayer José Carlos Rovira, dedicará uno de los textos de su panorama poético español a finales de 1960, que poco después se publicaría en Cuadernos de Ágora, en el número de noviembre-diciembre del 60, en el homenaje a Miguel Hernández por el 50 aniversario de su nacimiento. Luego dedicará este texto a Perito en Lunas. En él devana unos juicios muy certeros. Piénsese que aún no habían aparecido ciertos estudios claves sobre Gloriolano. Por ejemplo, cuando dice, el contubernio de Góngora y Calderón por un lado, y de Alberti, y de la fábula de Cicera por otro, disparan barrocamente la impetuosa salida y el silbo más alacre que vulnerado el primerizo.
A propósito, yo he utilizado en el título de estas palabras las de Diego, cuando habla del silbo más alacre que vulnerado del primerizo, porque yo creo que reivindican, sin decirlo en ese momento, la huella de Jorge Guillén, además de expresar con ese bello adjetivo alacre, guilleniano por otra parte, el sentido juvenil, preparatorio, entusiasta, vivo, pleno, de la aventura inicial que representa Perito en Lunas y que contrasta con el silbo vulnerado de ese Hernández posterior. Es imposible, pues, no tener presente la influencia de Cántico, sus décimas, sonetos, cuartetas, de Guillén, que fue precisamente el encargado en el centenario, como sabemos, de preparar las obras de Góngora, y años antes había realizado una tesis doctoral sobre Góngora en la Universidad Central. En realidad fue Diego, como se sabe, quien le endilgó las octavas a Guillén, en una carta de junio del año 26. En su respuesta, de 2 de julio, Guillén dice entre resignado y entusiasta, cito: «Cuente usted conmigo, claro, las octavas, pues las octavas. Hay que llevar a cabo el centenario gongorino. Soy de los suyos». Los 6 cuadernos proyectados, como se sabe muy bien, en el homenaje fueron, además de las octavas, que hacían el número 4, las soledades por damas o romances a cargo de Cosío, sonetos, salinas, las letrillas a cargo de Alfonso Reyes, las canciones décimas y tercetos a cargo de Artigas. Es bien sabido que de las otras 6 entregas variadas, solo saldría la famosa antología poética en honor de Góngora, que coordinó precisamente Diego, el gran impulsor de ese homenaje, y que pudo haber conocido, el libro que pudo haber conocido Hernández. En ese ensayito del Panorama Poético Español del año 60 sobre Perito en Lunas, Diego dice, ¿no? Ayer lo citaba José Carlos Rovira, lo repito ahora porque creo que es muy importante: no es esencialmente creada la poesía de Perito en Lunas, es, como en Góngora o en Guillén, alusiva y antianecdótica, aspirante a la poetización por la esencia en un proceso que marcha de lo concreto a lo abstracto, de donde se deduce que para gozarla plenamente hay que entenderla, y para entenderla hay que saber recrear en sentido inverso el sendero recorrido por el poeta. Si no, nos quedamos a oscuras, aunque nos halague el juego de imágenes que, borrosa su identificación metafórica, se nos quedan en gratuitas imágenes vagamente sugeridoras y verbales. De hecho, Diego recuerda también entre las posibles influencias hernandianas al Salinas de Fábula y Signo, creo que lo citó ayer Carmen, aunque yo creo que Salinas suele deslizar la solución del enigma o acertijo normalmente en el poema. La crítica, entre ellos los profesores Rovira y Díez de Revenga, que hablan aquí, ha destacado sabiamente esa relación de Hernández con el murciano Guillén del primer cántico, y creo que Javier nos hablará luego de ello. Pero volvamos a la materia métrica del libro, o poema dividido en estrofas, si se quiere, a la manera aura, como apuntaba Gerardo Diego. Hernández no tenía modelos señeros en la tradición inmediata. Nótese el escaso empleo de la octava real en el modernismo. Desde luego, un libro enteramente de octavas es otra cosa, mucho más extraña. La octava tiene, sin embargo, un pedigrí notable en el romanticismo inmediato, donde pudieron nutrirse algunas lecturas de Hernández. Pensemos en Rivas, en Esproncea pasajes del Diablo Mundo, del Canto a Teresa, o curiosamente en la segunda mitad en su citado Campo Amor del poema Colón, precisamente, poeta y poema que glosará Zorín en un texto famoso del capítulo de Castilla, Las nubes. El gran antecedente para Hernández de la octava es el Siglo de Oro, Góngora, que la usa en la fábula de Polifemo. Nótese ese mencionado prestigio de las reediciones de fábulas mitológicas en los años 30. El gran Lope, en su arte nuevo, ve bueno el romance, que ya se venía usando en la épica y la narrativa, que destacaba por su facilidad de metro y rima. En cuanto a la octava, parece que cumple la misma función, solo que de forma bastante más elegante. Cito los versos 305 y siguientes. Acomode los versos con prudencia a los sujetos de que va tratando. Las décimas son buenas para quejas. El soneto está bien en los que aguardan. Las relaciones piden los romances, aunque en octavas lucen por extremo. Nótese que incluso en el viaje del Parnaso, Cervantes hace una alusión velada a las octavas, también hablando de ese prestigio. Lo que me interesa destacar es que la elección de la octava no es algo gratuito por Hernández. Como ya dijo ayer Carmen, creo recordar, es un reto, un tour de force para el poeta.
ese poeta aprendiz, para ese poeta inicial que se está probando a sí mismo. La selección que representa Perito en Luna es de un material vario, no solo formado octavos, tampoco lo es, el que él seleccione solo octavas. La voluntad de construir ese todo ordenado, aunque no numerado, bajo esa unidad cerrada de la estrofa, tampoco lo es. Ni lo es finalmente el título elegido, definitivo, mucho más audaz que el primitivo y abierto poliedros. En suma, nuestro libro no puede despreciarse sin más, como a veces ha hecho la crítica, o reducirlo a mera bagatela, sobre todo al compararlo con esa poesía en sazón del gran Hernández atravesado por la guerra civil. El certero título Perito en Lunas advierte de la condición perito, de la condición de experto del poeta. Y a mí me ha recordado siempre al mester traigo fermoso de la clerecía. Y también de esa especialidad de dicha pericia, claro, perito en lunas, de manera que lunas en plural remite a un universo múltiple, donde cabe lo agrícola con su sentido temporal y cíclico, los ciclos de la luna tan importantes para el campo, aparte de lo simbólico inasible detrás de esa potencialidad de la luna, como vemos en la tradición mediata del siglo XIX. En la octava 35, que la leyó ayer José Carlos, es una octava clave, leemos: hay un constante estío de ceniza para curtir la luna de la era, más que aquella caliente que aquel ira, y más y menos oro duradera. Una imposible y otra alcanzadiza, ¿hacia cuál de las dos haré carrera? O tú, perito en lunas, que yo sepa qué luna es de mejor sabor y cepa. Esta octava, cuyo título es Horno y Luna, en la que el poeta plantea la búsqueda de la luna de mejor cepa, es su debate en ese momento, clave de su desasosiego, ser pastor, hombre de campo, poeta. La luna alcanzadiza es la hogaza redonda, sale del horno, o la luna imposible, la poesía, justamente de la que ya nos hablara Bécquer con esa misma palabra, imposible, en esa famosa rima 51 u 11, donde la tercera mujer, poesía, dice, yo soy un sueño, un imposible, y es la que quiere, o ven, ven tú, dice el poeta al final. Recuérdese además lo que Hernández había expresado en una prosa posterior, que me dejen aprender el arte de pescar estrellas, aunque nadie sepa que soy lunicultor. Para terminar, quiero referirme concretamente a dos octavas del libro, que en realidad son dos secuencias de un mismo poema, si pienso yo. Yo creo que así lo plantea Miguel Hernández. Y como decía, creo que estas dos octavas, además de su significado y valor estético en sí mismo, yo creo que son singulares. En parte las he elegido por esto, aparte porque son divertidas, como decía antes Joaquín. Pues se trata, yo creo, de la única duplicidad de título al final, aunque el poeta no titulara las estrofas en la primera edición, en dos secuencias que encontramos en todo el libro. Si bien en la primera edición, como he dicho, aparecen sin título, y es el lector el que tiene que averiguar esa hilación entre dos poemas que, si es verdad, son consecutivos. Son las octavas, como veis ahí en la imagen 10 y 11, es una imagen de la edición del 33, de la primera edición, que luego se titularán definitivamente Sexo en instante 1 y Sexo en instante 2. Creo que es muy acertada la idea que expresa Javier Díez de Revenga sobre esa condición de cuadro estampa que se sujetan muchas octavas, entre ellas estas que yo he elegido para leer a Miguel Hernández en Perito en Lunas, y como dice Javier, yo creo que acierta plenamente, esto no es nada ajeno al influjo de su admirado Gabriel Miró, que creo que es un influjo determinante en esa especie de pulimento del estilo que va a tener en un libro como Perito en Lunas Miguel Hernández. Bien, las octavas dicen así. La octava décima es eso en instante 1, ahí la veis sin título, tiene dos citas, ahora volveré sobre ello, supuestamente una atribuida a Góngora por Hernández y otra a Guillén. Fija en nivel la balanza con afán fugitivo fulgor de mancebo altivo. Góngora. Hacia ti que necesaria aún eres bella. Guillén. A un tic-tac, si bien sordo, recupero la perpendicular morena de antes, bisectora de cero sobre cero, equivalentes ya, equidistantes. Clama en imperativo por su fuero, con más cifras y pocas por instantes, por su situación, extrema en suma, sin vértice de amor, blanda espuma. Y la estrofa 11
Seso en instante 2, al polo norte del limón amargo desde tu arena azul, cociente higuera. El polo norte del limón subiera, que no a tu sur, y subo sin embargo. Colateral, a tu almidón más largo, aquel amaga de otra y una esfera. A dedo en río, falta anillo en puente. ¿Cómo he de vadearte netamente? La octava primera, Seso en instante 1, 10, está encabezada, como decía, y hemos leído por dos citas, una atribuida a Góngora, y es en realidad la única cita con Góngora en el libro, atribuida a Góngora, que procede de una décima, atrevida confianza, girando con paralelos, emulación de los cielos, sublime proezanza, fija en nivel la balanza, con afecto fugitivo, fulgor de mancebo altivo, que es lo que rescata Hernández, y para casos supremos, orientes unes y extremos, de amor el ocaso vivo. La otra cita de Guillén, que es interesantísima, también he elegido estas dos obras porque curiosamente tienen, la primera al menos, de presentación de la secuencia entera, una cita de Guillén y una cita de Lorca, que justifican esa liaison de tradición y vanguardia a la que yo hablaba antes. La cita de Guillén proviene de la décima, como sabemos, Pasmo del amante, incluida en el primer cántico del 28, que por supuesto Hernández conocía. Ayer ya se habló de cómo copiaba a mano los poemas de Guillén. Además, esta décima forma parte de unas décimas que se anticiparon en el número 23 de la revista Occidente en el año 25. Es curioso porque Cántico es uno de los libros más esperados hasta que se publica, y se publica tardíamente en el año 28, pero todo el mundo hablaba de él y todo el mundo lo conocía. Había habido varias anticipaciones de poemas del libro. La décima dice así: hacia ti que, necesaria, aún eres bella, blancura, si real más imaginaria, que ante los ojos perdura, luego de escondida por el tacto, contacto, horror, esta plenitud ignora, anónima a la belleza, en ti, en quién, pero empieza el sueño que rememora. De hecho, esta construcción en la décima guilleniana se parece mucho más a el estilo hernandiano en nuestras octavas. En suma, ambos textos, como decía, los conocía Miguel de primera mano, los cita con mucha intención como preámbulo y preparación en realidad de las dos octavas de un explícito asunto sexual. Sirva como preámbulo de esta lectura de estas dos octavas. No voy a detenerme demasiado en ello, tampoco tenemos demasiado tiempo. En algo que quiero mencionar, aunque sea de pasada. José Luis, te queda tiempo de sobra, ¿eh? Muy bien, muy bien. Si quieres. Muy bien. Es decir, estas dos octavas, como otras tantas de Perito, hacen, y esto es obvio, un acopio de hipérbatos, voy a señalároslo en el texto, es obvio, encabalgamientos, paralelismos, repeticiones. Hace gala de una coherencia léxica pasmosa, por ejemplo, el uso de términos geométricos o aritméticos, cero, bisectora, perpendicular, equidistante, cifras, vértice, suma, cociente, esfera. En esto Miguel Hernández se ha empleado a fondo. Ayer nos hablaba Carmen del uso de todo un material diverso, y entre ellos el indispensable diccionario, los diccionarios de rima, etc. El uso, por ejemplo, de la dilogía, que da profundidad a ciertos términos, como luego veremos al leer las octavas. Al mismo tiempo, el poeta usa de una manera, pese a su juventud y bueno, carácter todavía preparatorio, usa algunos recursos de una forma, bueno, muy exitosa, creo yo. Por ejemplo, el contraste, los juegos de opósitos. Por ejemplo, junto a la frialdad de los términos geométricos o aritméticos a los que me he referido, él desliza otro tipo de términos y de imágenes, como Holanda, espuma. Es destacable, en el último verso de la octava 10, es destacable que entre una y otra octava hay diferencias en su construcción también. Esto también me ha llamado mucho la atención, ¿no? Dos octavas vinculadas y, sin embargo, el poeta crea diferencias obvias que el lector detecta. Por ejemplo, la segunda octava minimiza el uso de los términos geométricos o aritméticos. Solo encontramos
otra y una esfera que recupera el 0 sobre 0 de la primera. Esta diferencia llamativa en el uso de las imágenes y del léxico, creo que debe llamar la atención del lector sobre la diferencia entre ambos sexos en instante. El primero es más mecánico, recuerdes el tic-tac con que comienza la octava, con más cifras y, esto es importante, sin vértice de amor. Luego volveremos a esto. Mientras que el segundo, sexo en instante, va a incluir el sexo femenino y su aliento metafórico se intensifica, reduciendo a su mínima expresión lo más mecánico o geométrico, físico de la primera octava. Vamos a ver, por ejemplo, los títulos suprimidos, y hacer alusión a ellos es un poco osado, ¿no? Si somos fieles al texto publicado por el poeta, pero en fin, merece la pena, creo. Sexo en instante. Ya en sí mismo sintácticamente evidencian una elaboración muy distinta a la de otros casos, otros títulos que hemos conocido. No se limitan a identificar el motivo de la octava, que es el sexo, como he dicho antes, sino que la construcción en instante subvierte el uso habitual de la lengua. No es al instante ni por instantes, sería sin cesar continuamente, sino una construcción extraña, donde quizás se elide a lo mejor el artículo un, ¿no? En un instante. En todo caso, sí sabemos que instante es tiempo brevísimo, momento. Esto nos queda muy claro. De verdad que ya en el título, y esto es lo importante, hay un extrañamiento o desviación que desconcierta al lector cuando leemos Perito en Lunas con los títulos. Además, el significado de instante, porción brevísima de tiempo, está duplicado, alargado, pues se trata en realidad de dos instantes en dos octavas, la primera de las cuales tiene además dos citas, algo bastante raro en el libro, pues solo la octava 1 tiene una cita de Valéry, curiosamente coincidente en la construcción sintáctica del título, Suicida en cierne, aunque aquí no hay el extrañamiento del que yo hablo. La palabra sexo, sabemos, como reza el diccionario, y si Miguel Hernández lo utilizó, nosotros lectores debemos utilizar el diccionario para no perdernos. Como reza el diccionario, puede aludir a la condición de macho o hembra, pero también al órgano sexual o incluso a la propia actividad sexual, práctica del sexo. Y es esta acepción la que prevalece en la construcción del título, pero sin olvidar las otras. La noción de tiempo, que ya expresan los títulos suprimidos, está inmediatamente expresada en la onomatopeic, aunque sea sordo. Quizá porque, como se ha dicho, es un tiempo interior, como el latido del corazón, de ahí el significado figurado en nuestra octava de estímulo o excitación. De aquí está claro que debe entenderse, como han dicho ya los críticos, como un obvio compás del ejercicio onanista. Esto es el movimiento rítmico de la masturbación. Marcela López, en su espléndido vocabulario de la obra poética de Miguel Hernández, precisa esta acepción ilustrada precisamente con los versos de nuestra octava. Pero también parece querer decir, al momento, al instante, recupero la perpendicular morena, es decir, la erección del sexo masculino, morena por analogía con la famosa la forma del pez. No en vano esta octava tenía en uno de los manuscritos conservados el título Elevación. No hay que dar más explicaciones. El de antes reitera la presencia del tiempo, amén de que rima con equidistantes e instantes. El término visora se usa como femenino de bisector, en lugar de bisectriz, concordando con morena, y la noción geométrica dibuja vistamente el órgano sexual masculino, claro. Los términos equivalentes y equidistantes, además de la literación que construyen y la asociación de rima que enlaza con el título, recuperan ese sentido geométrico tan potente en esta octava. El protagonista es el sexo masculino, que clama en imperativo por su fuero, es decir, según su norma o ley, en la práctica íntima de la masturbación. Clamar, según el diccionario, puede significar quejarse pidiendo favor o ayuda. En imperativo es un modo adverbial que significa imperioso, es decir, que lleva consigo exigencia o necesidad. Por su fuero alude, claro está, al fuero interno, en alusión a esa intimidad del acto de la masturbación. La mención de más cifras nos remite al 0 sobre 0, que aquí significan, claro, los testículos, ¿no? El 0 sobre 0 de antes, y remite al próximo orgasmo.
o eyaculación. La expresión por instantes nos recuerda el título, aunque aquí sí con un significado claro, sin cesar, continuamente, sin olvidarnos del otro significado de la locución adverbial, de un momento a otro. De hecho, estamos en el verso 6 y el poema se resuelve, se consuma inmediatamente después. La expresión extrema, en suma, de un lado es coherente con las menciones aritméticas, cero, equivalentes, cifras, aunque también significa en resumen, claro preámbulo del desenlace del poema, pues la situación de que se habla se refiere a la erección del sexo masculino. La Holanda espuma es una metáfora osada en que el poeta une la noción de lienzo o ropa, obviamente de clara reminiscencia áurea, recuérdese el Góngora de las Soledades, incluso el propio Lorca del romancero gitano, recuérdese el romance Sonámbulo, se refiere a ropa de color blanco que con espuma, ¿no? Holanda espuma, aquí alude obviamente al semen. La primera octava, pues, aborda en su mínima anécdota una masturbación masculina consumada. En este primer sexo en instante, la mujer está ausente. Ese es el sentido de sin vértice de amor. Hay que notar, como ha hecho la crítica, este enmascaramiento del sexo en la alusión metafórica de esta octava está oculto, ¿no? en esa construcción tan rebuscada del poeta. Está claro que hay que ponerlo en relación con el momento y el contexto. Las amistades, las influencias oriolanas de Hernández, un contexto en que vivía el poeta y en la que el influjo de un catolicismo, como es bien sabido, estricto y la sombra del pecado lo oscurecía todo. Hernández, como decía ayer muy bien José Carlos y Carmen Alemany, vuelto de Madrid, la experiencia madrileña, experimenta, entre otras cosas, en su libro una liberación. Yo creo que esto es fundamental para ponderar las motivaciones de Perito en Lunas. En poemas como este, y hay otros varios, ¿no? Porque más allá de las estrictamente estéticas, Hernández se plantea poder decir cosas vetadas por una moral católica que hasta entonces había asfixiado al poeta. En la segunda octava, Sexo en instante 2, sí aparece explícitamente el sexo femenino y la referencia a la unión sexual o acoplamiento. Curiosamente, en el inicio de la octava, el poeta se pliega, esto hace bastante gracia, a un comienzo basado en la repetición típica de las canciones populares y del romancero. Leen los 4 primeros versos: al polo norte del limón amargo, desde tu arena azul, cociente higuera, al polo norte del limón subiera, etc. El polo norte, polo ártico, aquí indica, claro está, pureza, en tanto lugar no hollado, puro, blanco, remoto por antonomasia. El limón es interesantísimo. Nótese, por ejemplo, por contraste, la acuñada expresión media naranja, que todos conocemos, simboliza aquí la relación amarga con la amada o mujer, aunque también metonímicamente puede aludir, ya se dijo ayer, al pecho femenino, ¿no? Esas relaciones lunares. Gerardo Diego, otra vez Gerardo Diego, en el primer poema de Manual de Espumas, titulado Primavera, nos dice: mi vida es un limón, pero no es amarilla mi canción, refiriéndose después a la sombra verde de mi amor, en clara referencia a un incipiente verde, poco dulce vida amorosa de entonces. En todo caso, en el poema número 4 del Rayo que no cesa, encontramos un soneto de Miguel Hernández cuya estructura inicial, en realidad todo el soneto, recobra lo expresado en esta octava y por ende la aclara bastante. Dice así el soneto: le tiraste un limón y tan amargo, con una mano cálida y tan pura, que no menoscabó su arquitectura y probé su amargura, sin embargo. Con el golpe amarillo de un letargo dulce pasó a una ansiosa calentura mi sangre, que sintió la mordedura de una punta de seno duro y largo. Pero al mirarte y verte la sonrisa que te produjo el limonado hecho, mi voraz malicia tan ajena, se me durmió la sangre en la camisa y se volvió el poroso y áureo pecho una picuda y deslumbrante pena.
Es sorprendente la relación entre estos dos textos y las coincidencias metafóricas. En ambos hay amargura y fracaso sexual para el amante. En el soneto, el limón que la mujer tira al amante provoca, ese golpe amarillo, una excitación sexual que justifica la mordedura roce de una punta de seno duro y largo como un limón. Se impondrá, sin embargo, a la voraz malicia del amante, es decir, a su deseo sexual y a su excitación, la sonrisa ajena de la mujer a todo esto. De ahí que su pecho áureo y poroso se vuelva una picuda y deslumbrante pena. La referencia, pues, en nuestra octava al limón, fruto amarillo y de jugo ácido y amargo, tiene implícita la alusión, se habló ayer de esto, creo recordar, alusión al azahar, flor que lo anuncia, que es blanca y se asocia a la pureza, o en la tradición incluso al adorno de la mujer que se casa. Recuérdese la octava 25 azahar, sus últimos versos, ártica flor al sur, es necesario, desliza el buen curso del canario amarillo como el limón, claro. El limón amargo se menciona porque le interesa al poeta destacar el disgusto, la aflicción, rayando incluso el pleonasmo. El polo norte del limón, por lo tanto, se referiría a esa mujer y subir a él en consecuencia podría ser tener sexo con ella. Arena azul es una metáfora de clara filiación gongorina. En su construcción y osadía nos remite a el sistema venoso, como aclara Marcela López en el vocabulario citado. Puede ayudarnos a comprender esta imagen, su posición en la octava, especular respecto de tu sur, es decir, desde tu arena azul guarda posición paralela con que no a tu sur. Cociente higuera es el sexo maduro, rezumante, obviamente masculino, como acredita la higuera en otros textos hernandianos. Este comienzo de la octava en entonación subida, pues los dos versos iniciales forman una exclamación, nos advierte obviamente que estamos en el segundo momento o instante que sucede a la octava anterior, tras la que se ha consumado la masturbación. El uso del imperfecto de subjuntivo, subiera, que se opone al presente del verbo subir en primera persona del verso 4, muestra la duda entre deseo y realidad. Esa oposición sur-norte contrapone la idea de lo helado, lo frío, también puro, como decíamos, frente a lo cálido y ardiente. El paralelismo ya citado en el inicio de la octava, sus 4 primeros versos, invita a una lectura más o menos clara de este sexo en instante 2. El poeta equipara arena azul y sur como origen del recorrido sexual de sur a norte. Ya sabemos que cociente higuera alude al sexo masculino y es una posición de arena azul, es decir, subir al polo norte del limón amargo alude a otra práctica sexual diferente, en este caso el onanismo. Como veremos en la segunda parte de la estrofa, donde se habla claramente del acoplamiento de elementos sexos, que en este contexto sexual resultan ya evidentes. Es importante destacar que el posesivo aplicado a arena azul y a sur se refiere al sexo femenino, pues sur, según el vocabulario de Miguel Hernández, en tanto centro vital de una persona, se refiere a su sexo. Por ello, colateral a tu almidón, no a su almidón, como reza la primera edición, corregido como hace Sánchez Vidal, José Carlos y Carmen Alemania en su edición, por algunas erratas, por la fe de errata que se incluyó en la primera edición. Colateral a tu almidón se refiere a algo que está a uno y otro lado del sexo erecto, más largo del yo. Almidón, asimismo, podría referirse también al semen, pero desde luego al propio sexo erecto masculino. El verbo amaga exige aclarar su sujeto, es aquel que nos remite al sexo masculino erecto. La quinta acepción del diccionario le viene muy bien al poema, mostrar intención o disposición de hacer algo próxima o inmediatamente. No olvidemos el título de la octava, sexo en instante, claro. No hay que olvidarlo nunca para guiarnos, una aguja de marear fiable. Una y otra esfera invertidos por Hernández en la expresión aluden de nuevo a los testículos. El verso séptimo es revelador de ese juego hernandiano en su construcción metafórica. Subvierte la lógica correlación de los elementos. Dedo en anillo y río en puente. Pero sostiene una lógica aplastante, pues viene a decir que a dedo le falta anillo y a río puente, como elementos que encajan, que se acoplan. De un lado, dedo y río son elementos próximos, como anillo y puente,
De ahí que el poeta los aproxime en el verso para reforzar mediante el extrañamiento su correspondencia lógica. Si dedo se asocia con pene, río puede asociarse con el flujo femenino, de ahí que anillo pueda referirse a la vagina de la mujer y el puente a la vulva de su sexo. Vadearte, claro, es recorrer tu río, atravesarlo. El adverbio final es muy elocuente. De manera, dice el poema, netamente, que significa con limpieza, limpiamente, claramente, de manera bien definida. El poeta, pues, parece hablarnos de otro tipo de masturbación en la que sí interviene el sexo femenino o bien de una práctica sexual que implica ese acoplamiento del que acabo de hablar con una mujer aquí ya sí presente. El hecho de que estas octavas puedan invitar a lecturas diferentes parte de lo que yo acabo de decir, es decir, que otorguen al lector una soberanía notable, implica la soberbia construcción de estas octavas. Por eso creo que al menos valdrían estas dos octavas, como otras muchas, como un ejemplo, como he dicho antes, de ese valor innegable de este libro primerizo, que aunque es primerizo, tiene poco de ello. Ese silbo que representa Perito en Lunas, más alacre, alegre, jovial, feliz, anuncio perdurable de una personalísima voz de un poeta inmenso, a pesar de morir cuando alcanzó simplemente su primera madurez. Muchas gracias. Maravilloso, José Luis. No quites, por favor, el texto, perfecto. Sí, porque quiero hacer algunos comentarios, si te parece bien. Primero quiero felicitarte, ¿no? No solo por la primera parte de la conferencia, esos testimonios epistolares y no epistolares de la época, ¿no? Porque no solo se trata de hacer una documentación exhaustiva, ¿no?, sino seleccionarla de una manera pertinente, y creo que lo has hecho, ¿no? Y claro, lo de las dos octavas ya, pues, da cuenta perfectamente de lo que es el título de este seminario. Es una verdadera, y eso es lo que yo quería, supongo que Javier va a hacer algo igual con la octava siguiente, dedicada a la Granada, una verdadera lectura interpretativa de Perito en Lunas. Por tanto, no creo que podáis pensar, ni tú, ni creo que Javier, que el listón de Alicante, patria de Miguel Hernández, ha quedado demasiado alto. Ahí estáis todos, ¿eh? Ahí estáis todos y sois maravillosos, ¿no? Yo quería hacerte algunas observaciones antes de dar la palabra al público sobre las dos octavas, ¿no? Me ha parecido una lectura perfecta, complementaria de la que se hacen las notas, tanto de la edición de Agustín Sánchez Vidal como de la de nuestros colegas de Alicante y el propio Sánchez Vidal, ¿no? Fíjate, por ejemplo, que, bueno, está todo muy claro, no se puede decir todo, pero lo de equivalentes puede tener incluso otro sentido, ¿no? En ese momento, los dos ceros son equivalentes, o sea, podríamos decir que están, en cierto modo, no desequilibrados, sino cargados. Sí. Igual que cuando hablamos de... es cierto que la segunda octava es, yo diría que más tradicional y más apegada a lo que sería la poesía del siglo de oro. Totalmente. Sobre todo el pareado final. Es que la poesía erótica de esa época está llena de ese tipo de alusiones, el mismo Góngora, ¿no? Con el Manzanares o bueno, incluso si se trata de un gatillazo, ¿no?, con la famosa décima de Góngora, ¿no? Ya que, como tú has leído bien, una octava sucede a la otra, ¿no? Aparte de la aparición de almidón en el verso 5, ¿no?, que tradicionalmente está ligado a lo tieso en la poesía erótica del siglo de oro, ¿no? Igual que cuando has comentado, es cierto, es muy cierto, que desaparece lo geométrico, ¿no? Lo geométrico de la primera octava desaparece, aunque queda algo, ¿no? Tú lo has dicho bien. Y entre otras cosas, colateral que equivaldría al equidistantes, creo yo, de la primera octava, ¿no? Del mismo modo, en la primera octava, no sé, igual me equivoco, pero lo de con más cifras, obviamente se puede relacionar con cero, sin más, pero en un nivel referencial se está refiriendo al crecimiento exponencial del miembro
viril, exacto, exacto. Con más cifras, si pocas, por instantes, ¿no? Bueno, no sé, la verdad es que este tipo de poemas dan para mucho, ¿no? Podríamos seguir interminablemente hablando de esto, pero yo creo que con esto pues, ya he dicho todo lo que quería decir para complementar un poco tu magnífica, maravillosa lectura. Pero sí me queda una duda, que no sé si tú o cualquiera de los participantes en este seminario, sí, tanto los invitados como el público, podría resolverme. ¿Hasta qué punto o podríamos saber si Miguel Hernández leyó a César Vallejo? Porque como bien sabemos, en Trilce hay un famoso poema que es Pienso en tu sexo, simplificado el corazón, pienso en tu sexo, ante el lijar maduro del día, y sigue, ¿no? Y termina, como bien sabemos, estruendo mudo, que sería el equivalente a esa Holanda espuma, estruendo mudo o de Murneuse, ¿no? Cambiando la lectura en vez de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. No sé, realmente ahora mismo no recuerdo si es el poema 4. Bueno, es uno de los primeros poemas de Trilce, año 1922. Pregunto a los expertos, yo no lo soy en Hernández, pero ¿habría algún tipo de testimonio de que sí, claro, de que Hernández hubiera leído a Vallejo, ¿no? Ya que ambos poemas tienen un referente temático común? Bueno, ambos no, los dos poemas de Hernández y el poema de Trilce. Sí, muy bien, muy bien. No, estoy muy de acuerdo contigo, yo lo he dicho en las apreciaciones que has hecho. Yo lo he planteado como argumento que defiende la calidad del libro, que no es obviamente uniforme, ¿no? Está claro, no todas las octavas son iguales. Hubiera sido, en fin, una obra de orfebrería genial. Pero desde luego la valoración que he hecho finalmente del libro creo que se avala por este debate que entre lectores más o menos cultos estamos teniendo, ¿no? Sobre la lectura de un texto, la potencialidad del texto. Entonces estoy muy de acuerdo con lo que has dicho. Se podrían haber dicho más cosas. Yo estaba mirando de reojo el reloj impasible que corría en el ordenador. Estaba un poco apurado. Sobre lo que has dicho de Vallejo, me parece muy interesante. Yo ayer pregunté algo parecido a José Carlos, experto, y a Carmen, se lo podríamos preguntar también. Yo no lo sé. Me parece difícil que le diera a Vallejo con esa edad, en esa primera llegada a Madrid, y desde luego no aconsejado por las lecturas que le dejan en su tierra. Pero lo que sí es obvio es que lo debió leer después. Pero sí está claro. Ahora, para Perito en Lunas, pues no lo sé. Pero bueno, él podía tener un buen arsenal, ¿eh? En lo que había leído, tú lo has dicho incluso, ¿no? En los modelos áureos y dentro del propio 27. Él sí pudo haber leído cosas de carácter erótico en poemas que conocemos, en el propio 27. Vallejo, no lo sé. La verdad es que no lo sé. Sería muy interesante. Sí. Sabemos que cuatro años después se encontraría con él en Valencia. Claro. Ya después sí, pero para Perito, no, la verdad es que no lo sé. Bueno, voy a compartir ahora algunos. Me gusta hacer esto, lo hice ayer, porque bueno, esto se graba, como sabemos, y queda constancia de la repercusión de tu conferencia en el público, ¿no? Algunos elogios, creo que casi todos, no veo ninguno que no. Por ejemplo, Gemma Fernández, muchas gracias. Ulises Bravo López, bravísimo. Gerardo Prado, estupenda conferencia. Miguel Ángel de la Calleja, magnífico. Esther Casado, maravilla. María Antonia García Garrido, un análisis gratamente exhaustivo, sumamente enriquecedor, gracias, magnífica conferencia. Yo sé que todo esto se puede leer en el chat, pero como el chat no puede pasar a la grabación que vamos a colgar en YouTube, por eso lo hago. Bueno, magnífica conferencia. Soy de Letras, es el seudónimo. Genial, cuando José Luis lee poesía, el mundo se para. Bueno, no sé si sabrás quién está detrás. Fans, no lo sé, tendré que averiguarlo. María Ángeles Hermosilla. María Ángeles, encantado, análisis. Un abrazo. Magistral, muchas gracias, Aníbal Segovia. Olga de Gallón Roldán, deslumbrante y esclarecedora conferencia. María, muy buen análisis, gracias. Josefina Romero Ruiz, genial, maravillosa conferencia, gracias. Y Beatriz Castaño, maravillosa y soberbia conferencia. Bueno, pues ya no tendréis ningún complejo ante los de Alicante, ¿no? Muchísimas gracias, sobre todo en medio de esta pandemia, resucita uno, ¿eh? El ego. Bueno, sí.
Por otra parte, posteriormente he hecho lo mismo con respecto a la labor de la profesora Alemán. Les agradezco todo lo que he aprendido de ambos sobre el poeta Orihuela. Por otra parte, cuando he podido asistir a sus conferencias siempre me decía a mí mismo: ojalá hubiera tenido yo profesores como estos, tanto por su competencia profesional como por su cercanía y sencillez. Todo mi agradecimiento para estos expertos hernandianos en quienes se nota su admiración y afecto hacia un poeta que, por otra parte, se merece estudios de su obra de un nivel tan alto. Disculpen que esto no lo dijera ayer, pero no pude hacerlo. Hay algunos comentarios más, pero bueno, rápidamente los leo y Javier, te doy la palabra, que ya he visto que ha levantado la mano. Por ejemplo, José Miguel Arranz Sanz, puede haber otra, magnífica interpretación, puede haber otras, se conocen otras dentro de la literatura. Y luego Rafael Cerrejón, buen análisis sobre la geometría del sexo en instante en la octava 11, interesante oposición tan del gusto hernandiano por ese inalcanzable polo norte con polo sur. Polo o Cabillo del Limón, Cabillo. con Polo Pene. Con Polo Pene, sí. José Luis, enhorabuena. Ha sido una conferencia interesantísima. Has partido de nuestro Gerardo Diego, lo cual me ha emocionado muchísimo. Yo ahora me referiré también a ese magnífico artículo de 1960 que conmemoraba los 50 años de Miguel Hernández, que fue el primer homenaje que se hace en España importante, en el que participa Gerardo Diego con su artículo sobre Perito en Lunas que se citaba ayer, que lo has citado tú tantas veces como te corresponde como buen gerardiano, y que yo también citaré como igualmente como buen gerardiano. Enhorabuena, me alegra muchísimo de reencontrarte, aunque sea por la pantalla, aunque estamos en contacto constantemente, y ya he visto que has contestado esta mañana lo de el premio Gerardo Diego, que aprovechamos para hacerle propaganda desde aquí, al premio Gerardo Diego de Investigación Literaria, que estamos los dos en el jurado y que vamos a convocar para el año 2021. En primer lugar, agradecer a Emilio Rucandio lo que dice en su chat, y bueno, ojalá en una próxima conferencia nos saludemos y nos veamos y charlemos. Sobre lo que planteabas, Joaquín, de la posibilidad de Trilce de Vallejo, yo creo que es prácticamente imposible. Se conocen accidentalmente casi durante la guerra. Hay una foto que se recuperó hace poco, que están los dos saliendo del Ayuntamiento de Valencia en el Congreso de Intelectuales. Una foto famosa que salía nueva. Bien, pero yo creo que Trilce es imposible que lo conozca. Incluso por varias... Bueno, y luego pues a José Luis Bernal que le voy a decir gracias, porque ha sido una conferencia absolutamente nueva en el planteamiento de 2 octavas y en el planteamiento global. Yo creo que desde el 92 que empecé con esto, bueno, empecé bastante antes, pero en 92 que organicé por primera vez una cosa así grande, siempre mi preocupación ha sido la incorporación de gente, tanto joven como gente como tú, joven como tú, pero al mismo tiempo con una formación rotunda, en tu caso, pues no sé, vanguardia histórica, Gerardo Diego, la figura de Antonio Rodríguez Moñino, que tanta importancia, como recordabas ayer, le daba al texto, a la lectura del texto, don Antonio. Bueno, pues yo creo que esta incorporación me lleva a decir, junto a Javier Díez de Ravega, que somos los más viejos aquí, bienvenido a esta hermandad académica hernandiana. En todo caso, superó con gente joven como tú, con gente que se va incorporando, ya habías trabajado, pero en todo caso, que se va incorporando con este rigor que tú has demostrado hoy, pues a una nueva lectura de Hernández que es necesaria, porque normalmente pues los más mayores nos vamos repitiendo y entonces hay que intentar que aparezca gente que dé nuevas perspectivas, como tú has hecho muy bien en la conferencia. En ese caso, pues bienvenido a esa hermandad académica. Gracias. Muchas gracias, José Carlos.